Muy buenas noches, bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica de CEDES Don Bosco. Hoy tenemos un hermoso tema que es el del Evangelio según San Juan. Vamos a acercarnos a esta experiencia de lectura y de conocimiento de algunos elementos que hacen el Evangelio según San Juan algo diferente. Dijimos que el Evangelio de San Marcos, San Mateo y de Lucas eran los que se llaman sinópticos o parecidos. El Evangelio según San Juan es el que podríamos definir como diferente. Ahora bien, vamos hoy a hacer una primera parte de ingreso de conocimiento de las generalidades del Evangelio. La próxima semana vamos a leer juntos algunas partes, vamos a tener una dinámica. De hecho, para la próxima semana, ojalá todos tengan la Biblia a mano, que le hayan echado una ojeadita por encima al documento que les voy a pasar, porque la clase de hoy la voy a pasar completa hoy, aunque ya la otra semana todavía tenemos San Juan, quiero pasarles el documento para que tengan todos los elementos que hoy vamos a estar desarrollando. Como siempre lo hacemos en nuestra Escuela de Formación Bíblica, damos inicio con la oración. Quiero invitarlos a todos a que digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos. Glorioso San Juan Evangelista, a vos acudimos llenos de confianza en nuestra intercesión, en vuestra intercesión. Nos sentimos atraídos a vos con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor si vos, que tan amados sois de Él, se las presentáis. Vuestra caridad, reflejo admirable de la de Dios, os inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad. Si ello ha de ser provechoso para nuestra alma, mirad pues nuestra necesidad de conocer al Maestro, tú que estuviste cerca de él. Mira nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcanzarnos que aseguremos cada día más nuestro conocimiento del Evangelio, del que tú fuiste un testigo privilegiado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es nuestra oración inicial a San Juan Evangelista. Bueno, yo les recuerdo siempre que es una oportunidad cuando hacemos una conversación, un ratito de abordaje de un contenido de este tipo, tenemos esa oportunidad que Dios nos da de conocer más acerca de la Biblia y en este caso propiamente de un evangelista. Entonces, a todos, gracias por acompañarnos. Esta clase vamos a tratar de enumerar muchos elementos que son simbólicos e importantes. Recuerden, no se ocupe de escribir ahí o de apuntar, porque esta misma presentación, el documento de resumen, hoy lo comparto junto, igual que el enlace para el video, para que lo tengan ahí a mano, porque la otra semana vamos a hacer una dinámica ya de integración al Evangelio según San Juan. Y alguno levanta la mano y me dice, profe, ¿por qué no lo hicimos con los demás evangelistas? Porque la idea propiamente es desarrollarla con el Evangelio según San Juan y poder de esa manera, acercarnos un poquito más a esa experiencia con el Evangelio, que es diferente. Después les voy a dar unas guías para los otros 3 evangelios que son parecidos. Entonces, por eso vamos a empezar, como diríamos ahí, de atrás para adelante con la lectura de los evangelios, empezando con San Juan. Muy bien, vamos a la presentación del día de hoy. Vamos a decir que el Evangelio según San Juan nos presenta un objetivo doctrinal que nos permite, como siempre, adentrarnos en el Evangelio, pero es el Evangelio que insiste más en la encarnación de Jesús y en los detalles más humanos de su vida, con la finalidad de resaltar no solamente su humanidad, sino también su divinidad. En otras palabras, el Dios hecho hombre. Para San Juan es importante que nosotros entendamos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y de ahí que vamos a ver también algunos elementos muy claros que él señala para que identifiquemos esa figura. El objetivo vivencial es aquel que nos permite asimilar el mensaje que nos ofrece este evangelio, pero siempre con un propósito, la transformación de nuestras vidas a la luz de su amor. Yo en esto siempre les digo, si la palabra viene a nosotros y no nos transforma, tenemos que examinarnos porque algo está pasando. Yo esperaría que alguno de los que nos ha acompañado desde el primer día diga, profe, yo he leído más la Biblia ahora,
en la misa pongo más atención, me siento más identificado. Por ejemplo, hoy hablaban de Elías y de Eliseo, y son profetas del Antiguo Testamento, y aunque no he profundizado mucho en esos libros, sí me siento como con más coherencia y escucho y comprendo mejor la exposición del sacerdote. Hoy Jesús hablaba de aquellos que oran en público, que ya recibieron su pago al estar en público y ser aplaudidos por las multitudes. Y Jesús hace énfasis en la caridad de lo secreto, en la caridad de lo privado, que si usted va a hacer una ayuda, que si va a dar una caridad, que lo haga calladito y en silencio, que no con bombos y platillos, porque si no, ya se recibió el premio cuando lo aplauden. Y yo siempre digo, nosotros los que en alguna manera le servimos a Dios y nos ponemos frente a las personas, frente a un grupo, para llevar ese mensaje de salvación, tenemos que ser muy cuidadosos, porque en ocasiones podemos pensar que el premio son los aplausos y que alguna persona se acercó al final y nos dijo, lo felicito, qué lindo mensaje, cómo me llenó. Y todo eso está muy bien. Y no digo que esté mal, que usted se sienta bien porque lo feliciten. Eso es normal, es natural, es muy humano. Lo que no está bien es que eso sea para mí lo más importante. No, lo más importante para mí es que las vidas de las personas a las que les compartí el mensaje hayan sido tocadas por el poder de Jesús. Y esperaría que ustedes digan, profe, por lo menos conmigo lo está haciendo, Dios me está tocando, Dios está haciendo conmigo cambios, me he convertido en una persona diferente. De hecho que incluso vean, yo como servidor de la iglesia, que tengo la oportunidad de ir a misa todos los días, oigan qué privilegio me da Dios. En el colegio tengo la oportunidad de estar en misa todos los días, la oportunidad de rezar el rosario todos los días. Son privilegios únicos y yo digo, en ocasiones tal vez uno lo pasa por alto y uno como que dice, bueno, ya se vuelve habitual, pero tenemos que buscar nuevas formas. Entonces, si ya estoy yendo a misa y si ya estoy rezando el rosario, ¿qué más puedo hacer? Leer la Biblia, ok, vamos a leer la Biblia. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, un librito o el magisterio de la iglesia. Vamos a ir poco a poco creciendo, pero nunca nos detengamos, nunca nos estanquemos, no nos quedemos en una sola cosa. Y desafíese usted mismo. Yo soy de los que le voy a confesar, en la mañana cuando salí aquí en mi casa con mi hijo en el carro para el colegio, salimos a las 6 de la mañana. Y yo oyendo música, Radio 2, que a mí me gusta la música de los 80, 70, 90, porque como yo soy tan joven, entonces me gusta esa música. Y resulta que de unos días para acá dije, en Radio Fides empieza el rosario a las 6 de la mañana. Y entonces es una forma de evangelizar a mi propio hijo, ir con él rezando el rosario en el carro hasta el colegio. Y nos da la media hora exacta, desde que salimos de la casa hasta que llegamos al colegio. Y incluso a las 6:30 ya está empezando la misa en Radio Fides. Entonces es una oportunidad, y lo digo como un testimonio. Dejé de escuchar la música que me gusta, pero tengo otro momento para oírla, puedo escucharla en otro momento, pero este tiempo que voy con mi hijo es un tiempo que debo aprovechar. Es un muchacho de 15 años, entonces imagínense en el montón de cosas que él puede tener en su cabeza y qué bonito poder empezar el día invocando a la Madre de nuestro Señor. Entonces lo doy como testimonio. Yo dejé eso para poner el rezo del rosario en Radio Fides y así que mi hijo me acompañe en el rezo cuando vamos de camino y es una gran bendición. De hecho que un día esto me pasó, no sé qué día fue, que pego un pitazo, ¿verdad? Yo voy rezando, Dios te salve María, y se me trae eso, Señor, y yo, y me vuelve a ver mi hijo como diciendo, hey, no te vas a rezar, sí, pero es que para evitar la colisión, ¿verdad? Entonces ya hacía gracia porque es eso, cristianizar todos nuestros ambientes y todos nuestros momentos. Muy bien, vamos a seguir, ya entendimos que el Evangelio debe calar en nosotros profundamente. ¿Quién es San Juan? Bueno, como lo he dicho en otras ocasiones, existen diferentes versiones con respecto a los autores de la Biblia. En el caso de San Juan, eh, lo que se dice es que es el discípulo amado de Jesús, aquel que nos relata el Evangelio, aquel que era cercano, que recostaba su cabeza al pecho de Jesús, que estaba al pie de la cruz con Jesús. Ese es el San Juan que escribe el Evangelio. E incluso se cita el nombre de la madre de San Juan, que es Salomé, que es el grupo de las mujeres que seguían a Jesús para servirlo. O sea, recuerden que Jesús era seguido por discípulos, pero también vamos a decir que era seguido por discípulas o mujeres que le acompañaban. Recuerden que el rango de discípulo en el contexto histórico en el que está centrado el Evangelio era una tarea de hombres, o era una misión de hombres. Las mujeres que le acompañaban servían, acompañaban, hacían la comida, etc. Ahora bien, Juan está presente muy constantemente en los diferentes momentos. Por eso aquí se dice, es de los tres íntimos de Jesús.
San Pedro, Santiago y San Juan. Esos son los tres íntimos, los que Jesús llevaba al monte a orar, los que en algunos momentos de intimidad de Jesús, él los invitaba a compartir. Entonces, este es el San Juan que escribe el Evangelio y que nosotros también creemos que escribe el Apocalipsis. Vamos a hablar un poquito acerca de la composición y los destinatarios. Cuando hablamos de composición, es de la fecha en la que fue escrito, a finales del siglo I. Si usted se pregunta, años 100, 105, 110 más o menos. Hay un rango de 10 años en los que se escribió el Evangelio y el Apocalipsis. Cuando ya habían muerto los demás apóstoles y evangelistas, y se cree que incluso una parte del Evangelio fue completada por algunos de los discípulos de San Juan. Y bueno, los destinatarios, aquí hay una doble realidad con respecto a los destinatarios. Cuando hablamos de los destinatarios, hablamos de los internos y externos. Internamente había grupos que no aceptaban la superioridad de Jesús sobre Juan Bautista. No aceptaban la divinidad de Jesús. Esos son a los que les quiere hablar Juan. ¿Por qué? Porque el mismo Juan el Bautista presentó a Jesús como la promesa, como aquel a quien no le quería no le podía ni desatar las sandalias. Y entonces Juan pretende que aquellos que creían en Juan Bautista reconozcan en Jesús al Mesías, al Salvador, que lo reconozcan como Dios, no como un profeta, ni como un maestro, sino como el verdadero Dios encarnado. Pero también había otros destinatarios que llamaríamos externos, que eran todos aquellos que habían sido producto de ese rechazo, algunos seguidores judíos que perseguían a los cristianos, algunos de los que, ¿por qué no? Podríamos decir, y ahí se cita, que aparecen en cada página de su evangelio y que expulsan de la sinagoga a los cristianos de la comunidad. Son judíos no creyentes, pero Juan no renuncia, les predica el evangelio, les anima a convertirse, y entonces la principal tentación que tenían los primeros cristianos, y a quien también Juan les escribe, es a cerrarse en el cenáculo, a ser solo parte. Nosotros somos los cristianos, somos un grupo cerrado, que nadie se meta con nosotros, no, todo lo contrario. San Juan pretende abrir ese círculo para que la protección de la palabra de Dios llegue a muchos. El problema que tenían los cristianos es que como eran perseguidos, tenían que estar escondidos. O sea, no podían salir a la calle y anunciar, yo creo en Jesús. Tenían que hacerlo con discreción. Y yo les he dicho a ustedes anteriormente que el camino del catecumenado era conocer personas que querían cambiar de vida por medio de la predicación de Jesús. Alguien hablaba con ellos, discernía si no era un traidor y los llevaba al grupo. Y a ese se le llamaba catecúmeno y se le entrenaba para prepararse a un momento importante. ¿Cuál? El bautismo, precisamente. Entonces podríamos decir que San Juan no solamente tiene un lenguaje hacia afuera, hacia aquellos que no creen en Jesús, sino también a aquellos cristianos, aquellos judíos que rechazan el nombre de Jesús y también a los cristianos que estaban cerrados en sí mismos. Entonces, de usted, qué interesante, tiene muchos destinatarios. Ahora, podemos decir que la comunidad como tal cierra las filas en torno al discípulo amado, San Juan. O sea, se reconoce en San Juan a un discípulo de Jesús, a alguien que está anunciando el evangelio, que es un testigo ocular de los acontecimientos, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y es por eso que se convierte en un personaje importante en el evangelio. Vamos a ver algunas características literarias que tiene este evangelio. Perdón. Vamos a decir que es diferente, ya lo mencioné anteriormente, a los otros, y el por qué. Tiene fuentes distintas, tiene fuentes propias. Primero, lo que él vio y escuchó, que él lo escribe a su manera. También podríamos decir que él escribe su evangelio o el evangelio según su visión en base a sus recuerdos y con una finalidad diferente, no como lo hizo Marcos, Mateo y Lucas. Y seleccionó, así, algunos milagros para profundizar en su significado simbólico en función de lo que él quería enseñarle a la comunidad cristiana. Esto es importante. Cuando decimos que es diferente, no es solo una forma, no es solo la composición, no es solo que aparecen algunos narraciones, algunos acontecimientos que los otros tres evangelistas no ponen. No, es que la forma en la que él prepara el evangelio tiene una característica que lo hace totalmente distinto a los anteriores. Incluso
este evangelio también va a ser conocido como el evangelio del cristiano maduro. ¿Qué es eso? Bueno, se refiere al cristiano que ya tuvo una inducción en la fe y que, bueno, ya tiene, por así decirlo, caminado un tiempito y entonces eso le permite asimilar bien estas palabras que pueden ser complejas. Por eso decíamos que Marcos para los catecúmenos, Mateo para los discípulos y Lucas para los catequistas. Y ahora esto es para los más maduros en la fe, diríamos, el Evangelio según San Juan. Es rico en discursos y profundidad. Esto suena como que es muy profundo y la respuesta es que sí, porque vean, tanto en el Evangelio como en el libro del Apocalipsis hay muchos símbolos y es importante, y ahora vamos a hablar de algunos, es importante que los identifiquemos. Igual con los discursos y en la finalidad que tienen los discursos que él anota que dijo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Los aborda de una forma profunda, reflexiva, en ocasiones es un poco abstracto, con un conocimiento teológico, es un lenguaje para adultos en la fe. O sea, si yo estoy empezando nomás, el Evangelio según San Juan me puede resultar complejo. Ahora, con el conocimiento que nosotros tenemos hasta el día de hoy, ya tenemos lo suficiente para poder entrar a San Juan. Ahora bien, él habla de nuevos conceptos que se manejan en la cultura, recuerden ustedes, helenística, que era derivado del griego. Se establece la diferencia entre la luz y las tinieblas, la vida, el amor, el logos, o sea, el conocimiento, y los adapta a la concepción cristiana. Estos conceptos propios de la vida helenística, él los adapta al cristianismo. ¿Por qué? Porque sabe que todos estos hombres y mujeres de la época, que son sus destinatarios externos e internos, están inmersos en esa cultura o tienen todavía mucho de ese, dijimos, acervo cultural helenístico o griego. Recuerden que ya para esta época, el siglo I, el mundo es gobernado por los romanos y ellos ya, los romanos empezaban a imponer sus dioses y demás. Pero vamos a decir que Juan se aprovecha de estos elementos de la cultura helenística para cristianizar. Hasta el momento todo bien. Si me voy muy rápido, ustedes me dicen, profe, va como así. Muy bien, voy a abrir mi ventanita para tenerlos aquí. Hay un saludo a una amiga que está por ahí, doña Miriam. Qué bendición tenerla conmigo. Ella es la compañera sacristana de sedes Don Bosco. Bienvenida, doña Miriam. Es todo un honor tenerla con nosotros en esta noche. No la había visto. Muy bien. Como les iba diciendo, otra de las características literarias que tiene el Evangelio según San Juan es que parte de realidades concretas. Y esto sí es, yo creo, un elemento que no podemos pasar por alto. ¿Qué es una realidad concreta? Vean, un libro, eh, unos papelitos de esos, de adhesivos, eh, un rosario, un rosario. Estas son realidades concretas. Ahora, una realidad menos concreta. Si yo les digo, por ejemplo, eh, un pensamiento. Profe Mauricio, los pensamientos hay de muchos tipos, sí es cierto, hay de muchos tipos. Pero si yo les digo que esto de aquí es una cúter, usted me dice, sí, profe, eso es una cúter, eso es una cúter. Y entonces es concreto. El pensamiento puede ser muy abstracto, muy elevado. Por ejemplo, es probable que yo hable acerca de mi sentimiento de alegría. El sentimiento de alegría del profe puede ser muy variado. Ver a su mamá, ver a su esposa, ver a sus hijos, ver a Saprissa, a la Cele, no, mentira. Esos sentimientos de alegría y de amor que a mí me embargan pueden ser subjetivos y abstractos. Cuando hablamos de partes o realidades concretas, cuando hablamos de eso, es cuando él hace referencia al agua, al pan, al nacimiento, a la vida, a la luz. Todos sabemos lo que es un nacimiento, todos sabemos lo que es un pan, todos sabemos lo que es la luz, y luego los transforma y nos transporta a realidades superiores a través de un símbolo. Ok, el pan en el Evangelio es el pan vivo, bajado del cielo del Antiguo Testamento, que se convierte en alimento de vida eterna para nosotros. Incluso podríamos decir, el agua no es solo para saciar la sed, es para
lavarnos por medio del bautismo y alcanzar la vida eterna, porque en él hay una fuente de agua viva. Entonces, Juan empieza a hablar de un elemento muy natural, muy real, y dice, bueno, aquí está la luz y aquí están las tinieblas. Todos sabemos lo que es eso. ¿Quieren permanecer en la luz o quieren permanecer en las tinieblas? Esa es la pregunta, ¿verdad? Claro, ¿qué significa permanecer en la luz? Seguir las enseñanzas de Jesús, vivir conforme al Evangelio, eso es luz. Pero tinieblas es vivir según el pecado, la carne, los malos deseos, mis bajos impulsos. Entonces, dos elementos concretos, sencillos, como la luz y las tinieblas, las convierte en un lenguaje teológico de profundidad. Por eso nosotros nunca diríamos que estar en tinieblas es bonito. Por ejemplo, cuando yo era niño, hace nada, yo vivía en San Ramón de Tres Ríos y recuerdo que en el gobierno de Carazo, para los que son muy jóvenes, fue un presidente que tuvimos hace casi 40 años. Recuerdo que se hicieron unos apagones por zonas para ahorrar electricidad porque no se podía producir porque el combustible estaba muy caro, está muy parecido ahorita. Y recuerdo que nosotros vivíamos en San Ramón de Tres Ríos y en los apagones salíamos al patio de la casa y se veía todo San José como un portal. Y entonces ahí mami nos sentaba a comer en el patio. Y veíamos cómo se apagaban sectores de San José por completo. Se apagaban unos, se encendían otros. Era lo más bonito, era como un juego de luz gigante. Ya qué bonito. Yo le puedo decir que para mí esa fue una experiencia muy bonita. Pero si vamos a hablar en la fe, lo que hacía bonita esa experiencia en las tinieblas era el brotar de la luz, era ver a la luz que iba y venía. En otras palabras, la luz es lo que producía la alegría, no las tinieblas. ¿Vieron cómo saqué una enseñanza teológica de algo tan concreto? Pues eso es lo mismo que hacía San Juan con nosotros. También podemos decir que emplea mucho el diálogo, ahí dice el diálogo de Nicodemo con Jesús, el diálogo de la samaritana con Jesús, los judíos con Jesús, el ciego de nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y él pone una enseñanza de cada una de esas formas de lenguaje, de comunicación, y ahí es donde nosotros, a la hora de hacer una lectura de un diálogo, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo a ese personaje y qué es lo que me está diciendo a mí? Porque a la samaritana le habló. La samaritana llegó al mediodía cuando ya no había nadie porque no quería que la vieran. Y Jesús le dice, dame de beber. Y siendo judío, me habla a mí, que soy samaritana, somos enemigos. Los samaritanos y los judíos eran enemigos en esa época. Pero Jesús rompe esa barrera y convierte a la samaritana, tanto así que ella se va y anuncia a Jesús a todo su pueblo. Anuncia a Jesús. Porque Jesús le dice quién es ella, la reconoce más allá de las apariencias. La profundidad de Jesús no es superficial. Jesús nos mira el corazón. Jesús mira nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. De ahí que a Jesús no le podemos llegar con una careta o con una máscara. Cuando nosotros nos presentamos a Jesús en el templo, se nos recomienda llevar nuestro corazón limpio, porque estamos ante Él. Y Él no ve las apariencias, no ve los detalles que nosotros hacemos, superficiales, la sonrisa falsa, el abrazo falso. Él no ve eso, Él ve nuestro corazón y ahí descubre tanto lo bueno como lo malo. Por último, dice que expone el signo o milagro después del discurso. Bueno, sí, cuando se da un milagro o se da un signo relacionado con algo, él le saca mucho provecho y después hace un discurso acerca de ese signo y explica. San Juan en eso es muy puntual y es a lo que vamos a hacer la próxima semana, relacionar lo que él escribió con la enseñanza teológica. Creo que este es uno de los ejercicios más desafiantes que hay en el estudio bíblico porque hay que hacerlo desde las palabras, desde el exégesis y sin dejar de lado la hermenéutica, es el contexto que estaba rodeando la situación. Entonces vamos a disfrutar mucho porque la próxima semana al hacer el análisis de los textos bíblicos vamos a poder adentrarnos a esa realidad. Pero sigamos porque el tiempo va a volar. Muy bien, ¿cómo está dividido el Evangelio según San Juan? Bueno, vamos a decir que son muy claras las 4 secciones en las que se divide y vamos a decir en primer lugar aparece un prólogo y testimonios en el capítulo 1.
vamos a decir que en el capítulo 1, según San Juan, permítanme llegar aquí nada más. Capítulo 1, según San Juan, anticipa grandes temas del Evangelio, por ejemplo, la palabra, la vida, la luz, la verdad, el mundo, las tinieblas, y junto a él, esos primeros testimonios que presentan a Juan como el único gran profeta que señala a Jesús como el Mesías, Juan Bautista, ¿verdad? Y oigan qué bonito como empieza este Evangelio a diferencia de los tres anteriores. En el principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio, haciendo una franca alusión al libro del Génesis, cuando Dios creó todo por medio de la palabra. Y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, por medio de la palabra, o sea, Jesús presente en el origen, Jesús presente en la creación. Oiga, esto es una profundidad teológica porque inmediatamente si yo les muestro aquí, vean, capítulo 1, verso 1, voy a ver si les puedo mostrar, nada más déjenme poner acá bien la cámara, a ver si pueden ustedes echarle un vistazo a las concordancias o citas que están aquí al margen, véanlo. Todas esas citas que están al margen es para relacionarlas con el primer verso del Evangelio según San Juan. O sea, ese verso que leí tiene concordancia con Génesis 1.1, con Primera de Juan 1.1, con el Apocalipsis 19.13, con Filipenses 2.6, con Colosenses 1.16, con Hechos de los Apóstoles 1.2, con el Salmo 9, verso 1, con el libro de Proverbios en el capítulo 8, verso 22. Todo eso en relación a un verso, el primer verso del Evangelio según San Juan. Uy, profe, estudiar San Juan es echar un vistazo al Antiguo Testamento, sí. En San Juan vamos a encontrar con mucha frecuencia esas concordancias. Y si usted tiene la Biblia a mano, que alguno tal vez tiene una Biblia de este tipo, latinoamericana o versión de estudio, va a encontrar en el capítulo 1 una cantidad de referencias enorme, enorme, o concordancias que nos llevan a libros del Antiguo Testamento donde se cita, donde se menciona lo que Juan aquí está aludiendo. Ya ahí decimos, no, este es un contenido profundo. Y entonces Juan en el primer capítulo nos narra eso. Es, por así decirlo, la introducción del Evangelio. A partir del verso 19, vea que está del verso 1 al 51, a partir del verso 19 empieza a hablarnos de Juan Bautista. Y bueno, esto es importante que lo mencionemos porque en ese mismo contexto es en el que Jesús llama a sus primeros discípulos, después de haber pasado por el Jordán. Ahora bien, profe Mauricio, esta introducción de prácticamente el capítulo completo de San Juan, sirve para orientarme, para conducirme por ese sendero que me ayuda a reconocer el sentido del Evangelio. Sí, va a ser como una buena entradita, como cuando uno llega a una casa y le sirven una sopita bien rica, es como la entradita muy sabrosa, pero uno tiene ganas de más, después viene el plato fuerte. Uno dicen, el profe Leitón siempre está con hambre porque hace comparaciones de comida. Sí, yo sé que sí. Pues es que ustedes entenderán que vengo llegando del colegio y a estas horas no he comido. Entonces, los olores que de la cocina y de mi esposa cocinando, debo ser honesto, me debilitan. No, mentira. Vean, es interesantísimo porque el capítulo 1 viene siendo ese abrebocas, porque una vez que llegamos al capítulo número 2, es el libro de los signos. ¿Y por qué decimos libro de los signos? Porque se narran 7 milagros y en cada milagro hay un signo. Y lo importante no son los signos en sí, sino es el propósito de revelar a Jesús como nuevo hombre, como la luz, como el agua viva, como la resurrección. Jesús es eso. Y entonces, claro, si nosotros nos acordamos, uy, sí es cierto, el profe nos habló que los números tienen un significado y que 7 es el número de perfección en la Biblia, 7 milagros, 7 signos para representar a Jesús, la perfección del Señor. Entonces, capítulos del 2 al 12, vamos a encontrar, por ejemplo, a Jesús
en las bodas de Caná, en el capítulo 2. Ahí es donde empieza. ¿Ya qué tema y qué clase de experiencia con la que empieza la narración de estos milagros de Jesús? Luego lleva a Jesús al templo, donde expulsa a los ladrones, perdón, a los vendedores, que sí eran medio ladrones, para no ser tan conchos. Luego vemos a Jesús dialogar con Nicodemo. Recuerden que Nicodemo le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y una vez a Nicodemo le llega a la cabeza el nacimiento, yo metido en la panza de mi mamá de nuevo, no quepo, dice Nicodemo, ya mi mamá seguro está muerta, yo cómo voy a hacer para nacer. Ese es el pensamiento de Nicodemo. Y Juan deja muy claro que el lenguaje de Jesús es mostrar ese nacimiento espiritual. Y claro, si nosotros seguimos viendo todo lo que dice acá, precisamente en esos pasajes, los 7 encuentros, los 7 milagros, los 7 momentos que aparecen ahí, son muy ricos porque nos permiten identificar a Jesús. Ahora bien, la tercera parte es la que hace referencia a la pasión y a la Pascua. 2 secciones. La primera, del capítulo 13 al capítulo 17, donde están los discursos de despedida. Por ejemplo, hay uno que estoy seguro que para algunos o para la mayoría va a ser conocido, permítanme llegar a él, es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. ¿Ustedes recuerdan eso? Y recuerdan que en Semana Santa, en el Tríodo Pascual, en la vigilia pascual, el sacerdote repite este signo. Bueno, Juan empieza esta parte en el capítulo número 13 con ese signo. Es un signo de despedida. Es un signo de yo les voy a servir y voy a entregar mi vida para la salvación de todos. ¿Y qué está esperando Jesús de los discípulos? ¿Qué espera Jesús de los discípulos? La pregunta del millón. Después de que Él les lava los pies a ellos, ¿qué espera Jesús de los discípulos? Ya alguien está a punto de levantar la mano, si no es que ya le está levantando. Vamos a ir a la sección donde están los estudiantes. Él espera, perdón, profe, Adelante. que los, buenas noches, que los discípulos hagan lo mismo con los demás, sean servidores de los demás. ¡Bingo! Muy bien, doña Magda, excelente, excelente. Mire, el signo de Jesús es un signo de, miren, yo lo estoy haciendo. Y dice San Juan, oiga la mentalidad de San Juan, el verdadero Dios convertido en verdadero hombre se humilla ante sus discípulos y los convierte en apóstoles con un signo. O sea, en otras palabras, quiero que hagan esto con los demás. Por eso el Papa Francisco en Pascua, en el trío pascual, siempre visita una cárcel para ir a lavar los pies de los presos. El signo del amor, el signo del discípulo, el signo del apóstol, el seguidor de Jesús, que hace lo mismo. Y es para mí uno de los signos más hermosos del Papa Francisco, su sensibilidad hacia esos más necesitados. De hecho, que recuerdo que para el Encuentro Mundial de la Familia, celebrado en Filadelfia, el Papa Francisco llega a Filadelfia y lo primero que hace es reunirse con un grupo de familias víctimas que tienen a familiares víctimas de abuso sexual por parte de religiosos en los Estados Unidos. Va y se encuentra con esas víctimas vulnerables y les dice, aquí estoy yo en representación de la iglesia y vengo a pedir perdón, a ofrecerles un perdón. O sea, pedir perdón de parte de la iglesia. El Papa Francisco en eso es carismático, 100%. Incluso visita una cárcel también en los Estados Unidos. Uno dice, pero venía a predicar, venía a un evento muy bonito, familiar, pero el Papa Francisco no lo deja pasar en alto, porque es este lenguaje de San Juan. Ese lenguaje de sean mis discípulos, no solo predicando el evangelio, sino siendo como yo. Ese es el lenguaje de Jesús y que San Juan lo deja claro. Por último aparece el epílogo o el cierre. Es en el capítulo número 21. Capítulo número 21, versos del 1 al 25. Que si nosotros le echamos un vistazo a nuestra Biblia, aparece el título apéndice al libro.
las manifestaciones de Jesús a orillas del lago. Es una conclusión del Evangelio y termina en el verso 24 y 25 con esta afirmación. Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí. Y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Eso es bellísimo, es el cierre del Evangelio. Y permítame que lo diga así, del Evangelio, pensando en los 4 evangelistas, ¿verdad? El Evangelio son los 4 versiones del Evangelio, ¿verdad? Punto, ese es el Evangelio, los 4. Creo que como un cierre es un cierre de oro. Decir que si se quisiera escribir más libros de Jesús, no habría campo en el mundo para guardar todos esos libros. Muy bien, vamos a seguir por acá porque el profe Mauricio está muy emocionado. Vamos al contenido teológico y espiritual. Pregunto, ¿hasta aquí todo bien? ¿Todo marcha adecuadamente? ¿Alguna duda, alguna consulta por ahí? ¿Todo bien? ¿Está por ahí hoy alguien? Sí, me parece que cuando Jesús le dijo a Nicodemo Nicodemo le dijo a Jesús que tenía que hacer, ¿verdad? Lo que ya sabemos para ser salvo. Creo que San Pablo, voy a retroceder un poquito más. San Pablo creo que era él el que dice en uno de sus escritos que la circuncisión no es como así literal, ¿verdad? La circuncisión es del espíritu o del corazón. Entonces, también hace referencia, digamos, al que quiere salvarse, tiene que ser de esa forma porque no hay otra alternativa. Eso es lo que le entendí, digamos, también al pasaje de San Pablo. Muchísimas gracias, don Mario. Bueno, vamos a decir que San Pablo, ¿verdad? Tiene una riqueza teológica enorme. Y el tema de la circuncisión que tratamos cuando hablamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, que resolvieron los apóstoles en el concilio de Jerusalén, el primer gran concilio, la asamblea que aparece en el capítulo 15 del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra eso precisamente, el tema de la circuncisión, que algunos creían que antes de ser cristiano había que circuncidarse. Y no, o sea, los propios apóstoles se ponen de acuerdo y con la luz del Espíritu Santo dicen, no le vamos a poner el yugo del judaísmo a los que no lo son. Si son judíos y se convierten al cristianismo, bienvenidos, pero si no son judíos, se quieren convertir al cristianismo, basta con que se bauticen. Este es un lenguaje, vamos a decir, muy reiterativo en San Pablo, donde no hay una barrera para la conversión. La única elemento que se pide es una conversión del corazón. Y ahí es donde él decía, no hay que circuncidar físicamente los genitales del hombre, hay que circuncidar el corazón, quitar aquello malo, quitar aquello sucio, como lo decía don Mario. Muchísimas gracias, don Mario, me ha permitido hacer resaltar ese elemento de San Pablo. Ahora vamos a un tema que es interesante, que es el del contenido teológico y espiritual. Vamos a decir que se le llama el evangelio espiritual del cristiano maduro. Y es que, vamos a ser claros, se le dice así porque sus largos discursos que nos permiten meditar los temas como el pan de vida, el agua, el espíritu, la verdad, son discursos y no son solo palabras de Jesús, sino que son discursos donde se presenta a Jesús como la palabra, como la vida, como la luz, como el pan de vida, como el camino, como la resurrección, etc. En otras palabras, no es solo Jesús dando un discurso, es presentándose a sí mismo. Juan nos muestra a un cristiano maduro leyendo el Evangelio para reconocer a Jesús, porque si yo no tengo buena formación o no estoy preparado, tal vez no reconozco a Jesús. Vamos a decir que otro elemento importante es el de los signos, que yo hablaba ahora anteriormente. Estos signos se utilizan con el propósito de despertar la fe. Él quiere demostrar
que estos signos o sacramentos son la prolongación de los gestos salvíficos de Jesús en medio de nosotros. O sea, Jesús nos deja signos para que sigamos viviendo la fe. Y ahí es donde se le caen muchas personas. Es que la religión no salva, el que salva es Dios. Sí, es cierto, Dios salva, no la religión. Pero Jesús nos dejó signos para que nos ligáramos con Él, para que lo siguiéramos. Y esos son los signos de la religión. Por ejemplo, el agua, que es el signo del bautismo. El pan, que representa la Eucaristía. Imagínense mañana que tenemos el Corpus Christi, el pan, el vino. El agua y la sangre que salen del costado, el bautismo y la Eucaristía, es esa transformación por medio de Jesús Eucaristía. La ceguera, por ejemplo, del hombre que no se ha encontrado con Cristo, que está en tinieblas, que al encontrarse con Cristo, el ciego de nacimiento puede ver. No es solo el milagro de la vista, no solo Jesús le mostró el mundo tal cual era, le mostró la salvación, porque el ciego pudo ver la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo mismo. Otro signo podría ser la hostilidad de los enemigos de Jesús. Es aquellos hombres que no quieren aceptarle. Vamos a hacer aquí un paréntesis. Juan nos presenta a los hombres que aceptan a Jesús, a los hombres que están de acuerdo con Jesús, pero también nos presenta a aquellos que lo rechazan, aquellos que no aceptan su verdad y que escogieron vivir sin él. Son signos también, es un signo. Yo diría, recuerdo que hace unos años, como 4 o 5 años, por el aeropuerto Juan Santa María pusieron un carro chocado, pero tremendamente chocado, despedazado. Y había un rótulo de la policía del tránsito que decía, maneje con cuidado sobre el carro chocado. Claro, era impactante. Usted veía ese carro despedazado y el rótulo de maneje con cuidado y usted estableció una relación directa. Viene siendo así la relación que nos hace San Juan con aquellos que son duros de corazón, aquellos que no aceptan a Jesús, que por sí solos se están negando la salvación. No es porque Jesús los condena, y hemos dicho, Dios no condena. Somos nosotros mismos quienes nos condenamos con nuestras acciones. Decimos también que es el evangelio de la vida y el amor. Toda la moral de Jesús converge en el mandamiento del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. El amor verdadero, que está centrado precisamente en el evangelio de Juan y que en las cartas de Juan va a quedar mucho más claro. Pero bueno, vamos a decir que es un elemento trascendental. Es el evangelio del amor, es el evangelio de la vida, es ese encuentro. Mira, ahí, de vida y el amor. Ahí me equivoqué, ahí me perdonan, después les corrijo la presentación. Es importante comprender esto porque es el centro de la predicación de San Juan. Ese amor fraterno del amigo. Imaginen a San Juan recostado en el pecho de Jesús. Qué confianza. Dirían por aquí, qué canchón, ¿verdad? Imaginen la confianza que tenía Juan en Jesús y que Jesús le tenía a Juan, a ese niño por el que andaba. Cómo en este evangelio se plasma esa relación que él tiene con Jesús. Decimos también que es el evangelio de la hora de Jesús, porque es el evangelio que nos relata el triunfo final, la gloria que se alcanza a través de su entrega voluntaria en la cruz. Es la hora querida por Jesús, el acto supremo de amor, aquel que da la vida por el prójimo. ¿Se acuerdan a Jesús diciéndolo? La cruz se convierte en un trono glorioso desde el cual Jesús está salvando y fundando a la iglesia. La intimidad establecida entre la madre y el discípulo amado simbolizan la relación de la iglesia y sus hijos, de la iglesia y todos aquellos que están con ella. En otras palabras, vemos reflejado ese gran momento de Jesús, donde en la cruz no hay muerte, no hay sufrimiento, lo que está floreciendo es la vida, está surgiendo, brotando la iglesia en comunión con la Virgen María. Ese es el lenguaje de San Juan. Con razón Jesús le dijo, madre hay de tu hijo, hijo hay de tu madre. Vean el pensamiento y la visión teológica de San Juan de recibir a María, que no estaba recibiendo solamente a María en su casa, sino que simbólicamente a nombre de nosotros, a nombre de la iglesia, la está recibiendo para todos.
Y por último decimos que es el Evangelio del Padre, porque toda la vida de Jesús es presentada por Juan como un salir del Padre, porque viene del Padre. Permanecer fiel a la misión que el Padre le ha encargado, que le ha confiado. Y esto es para que el Padre sea glorificado y para que en algún momento Jesús se siente a su diestra. Esta es la gran riqueza teológica, es la gran riqueza espiritual. Este tema de Jesús y la vida son el verdadero centro del Evangelio de Juan. Es cierto, hay otros temas ahí que aparecen, pero este es el verdadero centro, diríamos el meollo, el punto más importante del Evangelio. Cuando miramos a Jesús, miramos a la luz, al agua, al pan de vida. Juan nos quiere presentar al Dios hecho hombre que nos permite alcanzar la salvación. Juan nos quiere presentar al Salvador, al Mesías, aquel que se da por amor, aquel que lo hace cumpliendo la voluntad de su Padre. Este tema de San Juan es hermosísimo y yo quisiera decir a manera de conclusión 4 cositas. Vamos a ver si me da tiempo, yo creo todavía. 4 cositas que nos pueden ser de utilidad. La primera, el Evangelio de Juan es un escrito doctrinal en forma de Evangelio. Cuando hablamos de un escrito doctrinal, se nos revela la doctrina de nuestra fe, los fundamentos de nuestra fe, relatados en un Evangelio. Número 2, la primera intención no es narrar, es enseñar, es presentar a Jesús. 3, el interés principal de esta obra es de carácter teológico y los milagros son signos, los discursos, más que discursos de Jesús, son los discursos sobre Jesús. Perdón, hay una profundidad en el mensaje de Juan que nos lleva a una antesala de la salvación. Reconocer esa antesala es nuestro deber. Si nos cerramos a esos signos, si nos cerramos a la luz, si nos cerramos al agua, si nos cerramos al pan, obviamente no estamos optando por la salvación. Pero si nos abrimos a esos signos, a esas enseñanzas, a esos discursos sobre Jesús, estaremos encaminados a la salvación. Y por último, tales discursos no hablan sobre los problemas del tiempo de Jesús, la ley, el sábado, los alimentos impuros, los que no lo son, sino que habla de la misión que tiene Jesús en el mundo, ser el Mesías, el enviado del Padre, la luz del mundo, el agua viva, el pan celestial. Ese es Jesús. En otras palabras, si se habla de algunos problemas temporales, de algunos problemas circunstanciales de esa época, no es la intención de Juan que nos centremos en eso, que nos centremos en la solución de los problemas, que nos centremos en el Mesías, en ese enviado del Padre, en esa luz, en esa agua viva y en ese pan que da vida. Qué lindo está este evangelio, ¿verdad? Hasta que dan ganas de leerlo, ¿eh? Yo espero que todos ustedes esta semana abran la Biblia, lean estos 21 capítulos que son chiquitos, de hecho que es breve, pero tiene una gran profundidad. Les invito a tener a mano un resaltador, un lápiz de color para que subrayen algunos pasajes que encuentren en el evangelio. Yo confieso ante ustedes que yo marco con resaltador mi Biblia, porque sí, hay algunas cosas que no puedo dejar pasar y entonces me sucede que tengo que hacer esto precisamente. Vean ustedes, marcar con resaltador, poner estas colillitas o estas otras que se consiguen. Todo eso es necesario cuando nosotros hacemos un estudio bíblico porque nos permite identificar algunos elementos muy puntuales. Eso sí, yo les digo, todo lo que le pongan que no se caiga a la hora de abrirla. Porque, bueno, no está mi esposa, no haciendo un mandadito. Mi esposa le pasa todo el tiempo que la invitan a dar una charla y mi esposa anda separadores de lectura, anda papelitos. Y entonces cuando abre la Biblia, todo se quiere venir al suelo. No le digan que yo les conté. Cuidado, le dice algo, doña Miriam. Yo todo lo pego para que cuando yo abra la Biblia no se me caiga nada, porque Dios guarde. Entonces les invito a que usen así esas técnicas para poder recopilar ahí esos detalles tan importantes relacionados con el Evangelio de Juan y cualquier otra parte de la Biblia. ¿De acuerdo? Vamos a ver si hay alguna duda, alguna pregunta.
de parte de ustedes, mis hermanos? ¿Alguna consultita? Voy a abrir la ventanita que tengo acá para mirarles. Ay, perdón, ¿me escuchas? Adelante. Sí, doña Roxana, con toda claridad. Buenas noches a todos. Yo, bueno, no tengo preguntas, pero sí quiero compartir algo y desde hace rato estoy como que quiero compartirlo y lo voy a hacer. Humildemente, comparto que yo estoy desde el 2020 en la Escuela de Formación Bíblica, ya hace más de 2 años, y ahorita que estamos o que usted nos está enseñando sobre el Evangelio de San Juan, retrocedí en mis notas, en mis apuntes, y entonces encontré que allá por el noviembre del 2020, usted nos dio como una pincelada, ¿verdad? Sobre el Evangelio. Y me encontré con las 7 afirmaciones de yo soy, que están precisamente en este Evangelio. Y entonces, no sé, quería compartir eso primero, y segundo, que él siempre ha estado y está y estará, ¿verdad? Ese es como el recordatorio, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera, de que él es y siempre ha estado, es y será. Amén. Gracias, profe. Doña Roxana, pero no nos deje así, compártanos los 7 yo soy. ¿Los tiene apuntados ahí? Vieras que no los tengo anotados, es que tengo anotado que dice las 7 afirmaciones yo soy de Jesús. Creo que las tengo marcadas, creo que las tengo marcadas, pero ¿Cuántas? tengo el Evangelio le soy sincera, tengo el Evangelio bastante marcado. Precisamente el de San Juan. No No hay sé. problema, tranquila. Déjemelo para la otra semana porque usted se me está adelantando y yo que voy a darles un abrebocas, pero no. Lo siento. Está bien, está bien, está bien. No, no, es que eso se trata. Lo más bonito, y yo creo que doña Roxana en eso lo ha sintetizado muy bien, en esa experiencia que ella tiene ya con nosotros desde hace algún tiempo con la Escuela de Formación Bíblica, es poder establecer ese vínculo, esas relaciones, ¿verdad? De lo que hemos hablado y de lo que ahora vemos, y cada vez se va apareciendo más cosas. Estoy seguro que doña Roxana decía, wow, aquí hay un montón de cosas de las que Leighton no nos había ni dicho, ¿verdad? Que apenas pasamos por encimita en Introducción a Sagradas Escrituras. Entonces ahí se hablaba así generalidades nada más del Evangelio. Ahorita ya hemos entrado en un proceso, oiga, y este módulo que es de Nuevo Testamento, todavía no profundiza, porque hay un módulo entero, por ejemplo, de Evangelio, un módulo solo de Evangelio, sin contar cartas y Apocalipsis, nada de eso, solo Evangelio. Entonces, imaginen ustedes toda la profundidad que tiene esto. Veo por ahí una mano levantada. Adelante, doña Miriam. Vamos a ver a doña Miriam. Ahí. Buenas noches, profe. ¿Todo bien? Bien, por dicha. Profe, como siempre, no tengo mucho que decir. Para mí es un gran placer conversar con usted porque sé que usted tiene mucha inteligencia y bueno, pues espero de ahora en adelante poderme conectar siempre y estar pendiente ahí de sus clases tan bonitas porque con poco que se hable se dice mucho siempre. Entonces, es un placer, como le repito, y muchas gracias ahí por la bienvenida. Que Dios me los bendiga a todos, me los tenga con salud. Y bueno, esperemos aprender bastante. Voy a ver si me da tiempo esta semana de leer ese Evangelio de San Juan para llenarme un poquito de todo lo bueno que dice San Juan, ¿verdad? De Dios. Esperemos a ver ahí, tener el tiempito para leerlo todo completito. Dios me lo bendiga. Buenas noches, profe. Con mucho gusto, doña Miriam, muchas gracias. Doña Miriam es la compañera más cercana que yo tengo, porque ella es la sacristana del templo y de hecho que la sacristía está debajo de mi oficina, o sea, está en el primer piso y yo estoy en el segundo piso, entonces todos los días, gracias a Dios, tengo la dicha de compartir con doña Miriam, que es una gran madre, una gran esposa y vamos a decir una gran abuelita, porque tiene un nieto ahí todo chiñado que lo quiere mucho y la admiro mucho por eso, por su cariño y por el sacrificio que hace, porque es una mujer que trabaja mucho. Gracias, doña Miriam. Ahora bien, yo quisiera finalizar con un detalle que quiero compartir con ustedes relacionado con San Juan, que está más allá de las palabras, está más allá de lo escrito.
Yo quisiera invitarle a usted a que en sus oraciones, en su oración personal, le pida a Dios, con la intercesión de San Juan Evangelista, que abra su mente, que le permita entender, comprender esta teología tan hermosa. Un mensaje que ya vimos está marcado con signos, con enseñanzas en discursos y demás. Anímese a pedirle a Dios con la intercesión de San Juan para que abra su mente, para que abra su corazón y transforme su vida, para que esta palabra sea el germen de una experiencia transformadora en usted y en su familia, por supuesto. Yo quiero invitarles a que oremos juntos. Tengo para ustedes de cierre. Ópale. Vamos a ver qué pasó por aquí. Permítanme buscar a ver. Por aquí no está. Bueno. Les voy a quedar debiendo la oración escrita del cierre. No sé qué me pasó, no la puse al final de la presentación, pero si Dios lo permite, la próxima semana, pues, voy a ver si la corrijo, es que la tengo en el colegio, la presentación, donde está la oración de cierre, que es también a San Juan Evangelista, es representado con un ave. Es que eso era, trae un ícono, el ave que nos recuerda, el águila, que vuela muy alto, pero tiene un ojo muy fino para ver la profundidad. En la iconografía católica se representa a San Juan con el águila porque él tiene esa visión especial, profunda de Jesús, del Evangelio. Y como dijimos en otros evangelistas que son representados con diferentes iconos, en el caso de San Juan es el águila que representa eso, la profundidad, esa visión, la capacidad de elevarse muy alto para mirar desde arriba toda esa realidad. Así que gracias a todos, les invito a que hagamos como cierre nuestra oración del Padre Nuestro, el Ave María, conscientes de que tenemos un Padre que nos ama y una Madre que intercede por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. A ti, María, que eres una madre intercesora, te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Bosco, ruega por nosotros. María Auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Evangelista, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Tengan muy buenas noches. Y ya saben, el próximo miércoles a las 7 de la noche con Biblia en mano. Recuerde, con Biblia en mano, porque vamos a hacer unas lecturas de, como dijo doña Roxana, los yo soy, que aparecen precisamente reflejados en el Evangelio según San Juan. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias y nos vemos de hoy en 8 días. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas Buenas noches gracias a todos y muchas gracias. Con gusto. Gracias, profe. Buenas noches para todos. Bendiciones. Buenas noches. Que les vaya Chao, muy profe, bien. gracias. Chaito. Buenas noches, gracias. Con mucho gusto, doña Alba.